también en defensa de los derechos humanos y empresas transnacionales, y al no tener un instrumento vinculante, pues son todas las afectaciones que hoy nos encontramos: devastación, de contaminación, afectación de derechos humanos, afectación de derechos laborales. Entonces, el tener un instrumento de esta naturaleza, pues vendría de alguna manera a disminuir esas devastadoras consecuencias, pues que hoy lamentablemente siguen sufriendo los ciudadanos en estos territorios donde se implantan empresas transnacionales que explotan los recursos, que despojan los recursos y que muchas veces la acción y en defensa de esos territorios desemboca en una criminalización, en una persecución otra vez a líderes y defensores de derechos humanos. Entonces, creo que es un instrumento de vital importancia que se está discutiendo a nivel internacional, y ojalá el Estado de Guatemala hoy pues esté focalizada su mirada también, y eso es lo que queremos conocer. Así que yo empezaría con la Cancillería, con la señora viceministra, para que nos pueda compartir inicialmente esas líneas generales que ahora se tienen, y pues si nos puede adelantar algunas acciones que están haciendo o que están pensando hacer, pues nos gustaría muchísimo escuchar. Muchísimas gracias, señora diputada Sonia Gutiérrez. Es un gusto estar aquí con usted. Gracias por la iniciativa. Gracias también por la presencia de la sociedad civil, creo que es importante, y también pues muy contentos de ver a nuestros colegas de COPADE aquí, porque son ellos el ente rector el que nos brinda todas estas posiciones, y con el que trabajamos muy de la mano y con el que estamos trabajando muy de la mano, incluyendo ahorita actualmente con la visita del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos que se encuentra en Guatemala, y con el que pues hemos estado preparando varias cosas y continuamos preparando varias cosas de cara a todas las reuniones importantes que hay en el marco no solo de Naciones Unidas, pero también del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, y con el que estamos con este nuevo realce, con este nuevo enfoque del presidente Bernardo Arévalo, ¿verdad? Y que estamos viendo ya los cambios. Entonces, la verdad que muchas gracias. Nosotros también creemos que esto es necesario, como le comentaba allá afuera, oportuno, porque tenemos tiempo entonces para escucharnos, para poder recibir todos los inputs que nos puedan dar y todas las cosas que creen que sean necesarias para que nosotros podamos defender. La Cancillería, como usted bien lo dijo, y yo tenía un montón ahí de antecedente, pero usted, señora diputada, puso el contexto muy bien, sobre el tema de empresas y derechos humanos, sobre los principios rectores, sobre los diferentes foros. Está el foro, está el grupo de trabajo, está la negociación, y aquí por supuesto hay personas que han estado participando y que conocen bien cómo ha sido el tema, y por eso pues entonces no me voy a meter tanto en eso, pero sí como Cancillería nosotros pensamos que el alcance y la repercusión cada vez mayores de la actividad empresarial han dado lugar a un debate muy oportuno sobre las funciones y responsabilidades en materia de derechos humanos, y que han hecho pues que la relación entre las corporaciones y los derechos humanos llegue a figurar en estas agendas tan importantes de los organismos internacionales. Lo vemos con los procedimientos especiales, pero también las relatorías especiales, los grupos de trabajo y los expertos independientes en cada una de las áreas temáticas, ¿verdad? Pero a lo que nos convoca hoy es pues el instrumento jurídicamente vinculante para regular el marco del derecho internacional de los derechos humanos y las actividades de las empresas transnacionales y otras empresas comerciales. Los principios rectores que, como usted bien dijo, y hemos apoyado, que fueron establecidos desde el 2011 y que hemos venido apoyándolos como Estado y también a sus ejes. El trabajo que se ha venido realizando en el grupo de trabajo sobre empresas y derechos humanos, que también fue establecido en el 2011 y que renovó su mandato en el 2014, y que pues ha estado integrado por los expertos, ¿verdad? Independientes, con una representación geográfica equilibrada que también ha dado a ese debate perspectivas de cada región, y que tiene el mandato de promover y difundir y aplicar esos principios rectores que hemos apoyado. El Foro de Empresas y Derechos Humanos, que su próxima reunión será el 27 y 29 de noviembre, y
más específicamente el Grupo de Trabajo Intergubernamental de Composición Abierta, que su próxima reunión, su 10ª reunión, se llevará a cabo del 21 al 25 de octubre en Ginebra, ¿verdad? Esta es una iniciativa que, como usted dijo, impulsada y presidida por el representante permanente del Ecuador, en el que se han llevado a cabo diferentes reuniones en los que en el pasado pues Guatemala ni siquiera ha participado como observador, sino solo ha estado presente a través de la misión permanente de algún funcionario o un delegado diplomático para ver qué está pasando, pero sin participar y sin tener una posición verdaderamente clara sobre el efecto. Y esto es un tema que como Ministerio de Relaciones Exteriores siempre nos preocupa mucho, porque como Estado miembro de Naciones Unidas con un voto, con pagos de contribuciones y con un papel que jugar en una organización internacional, siempre es importante estar. Y esta es la visión del canciller, que por cierto le manda sus saludos y sus disculpas. El canciller le comentaba a la diputada que está en una reunión extraordinaria del Consejo de Seguridad Nacional en el Petén con el señor presidente, y por eso no puedo estar acompañándonos el día de hoy. Pero la visión de él ha sido la participación, ir a presentar la posición de Guatemala, los desafíos, los retos. No importa si no son los demás los que nos apoyan o si nos quedamos solos, como en algunos casos, en algunas negociaciones, pero nos ha tocado, pero es presentar verdaderamente las posiciones que el gobierno de Guatemala tiene para poder avanzar en un documento y hacerlo y enriquecerlo con aportes, pero también que se refleje las posiciones y las realidades de nuestro país. En organizaciones internacionales tan grandes como Naciones Unidas eso cuesta mucho, por eso es que hay que trabajar de la mano con la sociedad civil y con las demás instituciones del Estado para poder ir concertando esas posiciones. No siempre vamos a estar de acuerdo en muchas cosas, pero todos los sectores tienen que contribuir. Y esa es la nueva visión del Ministro de Relaciones Exteriores, participar activamente, presentando nuestras preocupaciones, haciendo reuniones, eventos paralelos, tratando también de llevar un diálogo franco y sincero con los demás Estados miembros para que ellos también entiendan nuestra posición y nosotros también estar abiertos a las posiciones de otros Estados. Entonces, eso es en lo que respecta a los grupos de trabajo y a los foros que usted también mencionó, señora diputada. Las acciones realizadas por el grupo de trabajo también creo que son conocidas, todas las reuniones que se han tenido, ¿no? Y cómo han venido evolucionando los diferentes proyectos de documento, los drafts que ellos les llaman, y en las diferentes sesiones del grupo de trabajo, en la 8ª, en la 9ª, y de esa 9ª que se realizó el año pasado, en el 2023 salió la 4ª versión del documento. Yo creo que usted lo tiene, pero aquí le vamos a pasar una copia, señora diputada, ese documento en inglés, ¿verdad? Porque la negociación es en inglés, como ustedes saben. Viene también reflejado con las diferentes posiciones. Es extenso de páginas, pero es porque todas las posiciones están ahí. Estamos en un momento de la negociación, como pasa en Naciones Unidas, ustedes lo han visto, en el que todos las sugerencias o las propuestas tienen que ser incluidas y tienen que ser reflejadas. Ahí no aparece nada en Guatemala, nada. La región está participando mucho, ¿verdad? Está Honduras, está México, está Brasil, Cuba, ustedes lo han visto, ¿verdad? Y Guatemala no está. Entonces, eso es lo que tenemos que cambiar, y eso de la mano con nuestros colegas de COPADE, a los que también pues tienen posesión del documento, y también el 15 de mayo pasado, a través de la misión permanente y del presidente del grupo de trabajo, se envió también una hoja de ruta que están proponiendo ¿verdad? Que ustedes ya conocen, que está para de aquí, de cara a la reunión de octubre. Ahí también les quiero contar una cosa que es importante. El grupo de trabajo está
enfrentando también problemas internos de financiación. También creo que es bien conocido, ¿verdad? Entonces, de financiación, eso también pues afecta en la participación, porque entonces los países donantes ya empiezan a desviar los fondos o ya en lugar de patrocinar cuatro funcionarios, ya solo patrocinan uno, y todo eso que ustedes también ya conocen, viendo también el costo que tiene los costos de sala y de traducciones y todo eso que Naciones Unidas pues también está viendo y que esperamos se puedan arreglar con los países donantes, porque ahí sí nosotros no podemos hacer mucho con ese tema. Entonces, en este 10º periodo de sesiones, en cumplimiento de esa hoja de ruta, ya la recibimos el 15 de mayo. Ahorita le voy a... Aquí está, mire. Es una hojita de ruta donde está, donde está más o menos todos los pasos a seguir. Empieza con unas fechas tentativas. O sea, es un poco porque ustedes saben que el grupo de trabajo ha tenido varios años de estar trabajando, tiene un programa tentativo siempre porque no se sabe cuándo va a terminar, no hay una fecha límite de cuándo se va a adoptar el documento. Pueden seguir siendo las reuniones, se pueden seguir llevando a cabo las reuniones hasta ir acotando cada uno de los párrafos y los preámbulos y cada una de las partes del tratado. En esta hoja de ruta es bastante detallada, incluso habla de las consultas que llevan a cabo el grupo de amigos, como usted mencionó, y también otras cosas como las consultas informales del draft, del proyecto de resolución, y una metodología, ver cómo se discute también una metodología que avance más rápido en las negociaciones y que no estemos entonces de aquí a 5 años negociando el documento, sino que la van a definir con el grupo, con la ayuda del grupo de amigos. No es de que solo ellos lo van a decidir, pero todos los demás. E incluso también hay una propuesta de contratar a unos abogados internacionales para ayudar también en todos los aspectos legales y tener todo el lenguaje necesario para que las cosas sean implementadas de una forma efectiva, ¿verdad? Y a tiempo. Entonces luego hablan de la publicación de las propuestas, que sería en agosto, las consultas adicionales para un programa de trabajo y metodología, que serían en septiembre, luego también otras consultas temáticas, ya ahí por secciones, ¿verdad? Que esas serían también en septiembre, y luego unas reuniones de información, los briefings a los grupos regionales, eso sería el 14 de octubre, y la sesión que sería del 21 al 26 de octubre. Entonces, este mapa, esta hoja de ruta, es de cara a esa reunión de octubre. Entonces, es lo que el presidente, con su grupo de amigos, quiere lograr y para que para organizar un poco mejor y encauzar un poco mejor las discusiones de cara a la reunión de octubre. Y esto es importante. Entonces, esta hoja la recibimos el 15 de mayo y ya la trasladamos a la COPADE. Y la COPADE pues es la que está ahorita viendo cómo va a llevar esa temática para poder ya pronto reunirnos y empezar a prepararnos también para la reunión de octubre, ¿verdad? Y llevar a cabo esos. Ahí nos va a decir la COPADE. Sí, eso ya le toca a la COPADE. Entonces nosotros, como le digo, nosotros lo que queremos lo que hacemos es el acompañamiento. La COPADE ya nos confirmó que va a participar en el grupo de trabajo. O sea, eso ya es la noticia muy buena que nosotros recibimos. Entonces, la misión permanente de Guatemala ante Naciones Unidas en Ginebra, que está bajo el mando del Ministerio de Relaciones Exteriores, les va a dar un acompañamiento. Y la Cancillería también. Sí. Nosotros acompañamos. Claro. Y hasta logística, ¿verdad? Hasta la logística, ¿verdad? Claro. Y mire, y además,
es importante de mencionar porque ustedes lo han visto. Al final, como somos delegaciones pequeñas, a veces hay muchas reuniones al mismo tiempo. Entonces, lo que hacemos es esa coordinación para poder cubrir todos los frentes, todas las reuniones, todos los eventos paralelos, todas las plenarias, las negociaciones que a veces están a puerta abierta y para que todas las sesiones estén cubiertas, ¿verdad? Entonces, nosotros ayudamos, pero siempre con la guía sustantiva de la COPADE, en este caso también. Otra cosa importante que mencionar, bueno, ustedes saben de lo que trata el tratado, yo también tengo aquí varios puntos de los objetivos del tratado, ¿verdad? Que creo que son importantes, pero más allá de eso, creo que tenemos que enfocarnos, aparte de la participación activa y efectiva, porque yo puedo estar ahí, pero tiene que ser efectiva. También es importante ese diálogo con ese diálogo interno, ¿verdad? De lo que yo mencionaba hace un rato, esos aportes que cada quien pueda enviarnos y aportar, ¿verdad? Si valga la redundancia, para que nosotros podamos seguir enriqueciendo también las posiciones, porque es importante tener eso. Entonces, la postura, usted también preguntaba, señora diputada, sobre las acciones que hasta el momento se han hecho. Pues entonces, como le digo, en el marco de las Naciones Unidas, Guatemala constantemente ha copatrocinado la resolución sobre principios rectores sobre empresas y derechos humanos, que se presenta anualmente. También se encuentra en un constante proceso de implementación de los principios rectores, porque como usted también dijo, ahí están, pero no es lo mismo apoyarlos que ya implementarlos. Entonces, a través del marco de acciones nacionales en materia de derechos humanos, también y por supuesto con la guía, bueno, con la guía de la COPADE, si me permite terminar. La COPADE, por ejemplo, en su informe de trabajo del primer trimestre del 2024, y ahí nos puede, y complementar el director, destacó las acciones realizadas durante el ejercicio fiscal, empresas y derechos humanos, las nuevas responsabilidades en materia de derecho internacional de derechos humanos que involucran a las empresas y su rol de proteger y promover el desarrollo sostenible. Entonces, eso creo que lo va a explicar mejor el director que yo, pero ya hay algunas acciones que la COPADE está tomando muy oportunamente. Y adicionalmente, también por medio del Foro de Empresas y Derechos Humanos con el sector privado, sabemos que también ellos también están en contacto con nosotros para presentarnos sus avances y sus instrumentos con los que ellos cuentan. Es la política institucional de derechos humanos y empresas para la competitividad del sector exportador de Guatemala. Y esto no es que nosotros lo aprobemos o no, sino son aportes que ellos nos dan de temas que ellos están haciendo en su posición de responsabilidad empresarial. La política institucional empresarial de derechos humanos del CACIF, la política del respeto a los derechos humanos de GREPALMA, la política de respeto de derechos humanos y manual de buenas prácticas para la implementación de los principios rectores de las Naciones Unidas sobre empresas y derechos humanos del sector agro, y todo lo que el sector privado también trabaja a través de la Organización Internacional de los Empleadores, que ustedes conocen también bien, la OEI. La Cancillería no es un ente que va a revisar la implementación, o sea, nosotros no somos inspectores que vamos a ver si ellos están realizando esas tareas, pero sí es importante que sepamos y que recibamos también de ellos sus aportaciones y sus posiciones. Las posiciones casi siempre son de preocupación, como usted sabe, ¿verdad? Son de preocupación, de que pueden afectar, son intereses económicos, además también muchos sectores también están realizando avances y ellos piensan que esos avances deben de ser suficientes y no cumplir sino no es necesario tener un instrumento jurídicamente vinculante porque ya todas esas cosas se están trabajando. Y otra cosa muy importante que también ha sido mencionada y en foros abiertos, no es secreto de nada, es que para el sector privado la responsabilidad principal recae en el Estado, de muchos de los temas que se están viendo en el documento. Entonces, eso es lo que ellos pues también dicen y que hay que tomar en cuenta también, ¿verdad?
Que las responsabilidades y obligaciones que se emanan del documento, en su mayoría, son del Estado y que no deben de recaer, sobre el sector privado. Es una premisa, sí, es la postura que ellos han mantenido. Es importante recalcar que durante este año 2024 nosotros no hemos recibido por escrito ningún documento, ninguna misiva, ninguna presentación sobre el tema de empresas y derechos humanos en lo que va del 2024, sino yo le comento de la posición que sí mandaron a través de una carta de cara a la reunión que hubo en el 2023, donde mostraban esta preocupación, ¿verdad?, de decir que este documento pues trae obligaciones adicionales, que ellos están haciendo pues un trabajo y están aplicando acciones y programas en esos sentidos para poder cumplir con los principios rectores. Sin embargo, y puedo decir, la labor del Grupo de Trabajo Intergubernamental encargado de elaborar un tratado vinculante de las Naciones Unidas sobre empresas y derechos humanos ha generado importantes preocupaciones sobre el proceso y el contenido, ¿verdad? Entonces, pero como le digo, esto es de 2023. De 2024 todavía nosotros, por supuesto que nos vamos a reunir, como yo mencionaba al principio, así como es importante reunirse con las asociaciones, es con todos los sectores, ¿verdad?, para poder recoger eso es lo que a nosotros nos toca y nos veremos. Sobre las acciones que usted quiere mencionar, yo creo que la persona que puede, sí, y claro que por supuesto aquí estamos, alguna cosa antecedente. Yo me salté muchas de las cosas que me preparó aquí la directora de Derechos Humanos, porque pues el contexto lo puso muy bien la diputada y creo que aquí hay personas muy experimentadas que han estado en el proceso y lo han acompañado por años y por eso entonces no lo mencioné, pero claro, siempre estamos abiertos para poder contestar cualquiera de las preguntas que ustedes tengan. Muchas gracias. Muchas gracias, señora viceministra. Sí, la intervención suya nos ilustra ya y nos abre la puerta para que podamos abordar ya quizás más a detalles algunos temas que seguramente van a salir en el desarrollo de esta reunión. Pero pues yo quiero resaltar algunos aspectos que usted menciona que me parece interesante, ¿verdad?, identificarlas. La primera es que pues escuchamos que hay una postura entonces ya de mayor participación en estas discusiones, a diferencia como veníamos teniendo, ¿verdad?, que había una ausencia del Estado de Guatemala y usted lo matizó perfectamente. Eso pues ya nos abre la posibilidad entonces de que podamos abordar más este tema. Segundo, pues también, y una decisión contundente que saludamos, es que se va a ser parte del grupo de trabajo, ¿no? En este sentido, ya eso significa que vamos a conocer más a detalle y a profundidad la discusión que… Entonces, yo no le voy a preguntar algunos aspectos que tenemos acá, porque yo ya me voy a recurrir ahora a esa otra instancia que es la COPAE, que entenderé que es la institución que va a representar al Estado de Guatemala como oficialmente corresponde, pero ya desde la política exterior que le toca al presidente de la República y a la Cancillería, que en este caso usted viene a representar, pues ya tenemos como esas matices muy puntuales y muy contundentes. Voy a entonces pasar ya ahora sí la palabra al director en este caso, al licenciado David Dávila, director de Derechos Humanos de la COPAE, para que nos pueda informar también, va en la línea de lo que ya nos comentó la viceministra, cuál es la postura de la COPAE y cuáles son las líneas de nuevo gobierno ahora en cuanto a tratamiento. Y como entiendo que ya se le trasladaron las informaciones oficiales que la Cancillería ha discutido en estos espacios, ahora cuáles son las acciones que ustedes ya empiezan a identificar y también cuál es la perspectiva y la participación de sociedad civil, pues que también hoy nos acompaña. Entonces le doy la palabra al licenciado. Sé que hay un montón de preguntas que le hice, pero aprovechemos para que usted nos pueda intervenir a lo mayor posible.
Gracias, buenos días. Gracias, diputada, viceministra. Saludamos la presencia de la sociedad civil y gracias por invitarnos a este espacio. Para no redundar en lo que ya la viceministra se ha referido, quizá comentar que efectivamente desde la Comisión Presidencial por la Paz y los Derechos Humanos hay una línea muy clara en este momento, primero, efectivamente de poder tener posturas respecto a estos temas, tanto en los espacios internacionales como también a nivel interno. Comentarle, diputada, y a los compañeros de sociedad civil, que desde la Comisión estamos retomando el trabajo de empresas y derechos humanos. Lo estamos haciendo con el acompañamiento técnico de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas. Y comentarles que estamos ya trabajando en el levantamiento, estamos ya en una línea base sobre el tema. Sabemos que ya hay otras líneas bases que se han levantado, por ejemplo, la Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos de FEGUA hace un par de años levantó una línea base, solo que está un poco más enfocada al tema de defensores como tal. También ya nos hemos reunido con algunos actores, como por ejemplo Concentrarse, nos hemos reunido ya, ellos tienen una línea base también, nos presentaron qué era lo que tenían, entonces la idea ahora es, con la línea base que estamos haciendo desde el Estado, desde la Comisión Presidencial, es poder también hacer un cruce con las líneas bases que ya ha hecho sociedad civil y que ha hecho también de alguna manera parte de los empresarios. Y sobre esa línea entonces ya se está construyendo una metodología para que posteriormente podamos empezar a convocar a los distintos sectores, ¿verdad? Sociedad civil, por supuesto, empresas, Estado, y ya se van a montar espacios multiactores. Esto tentativamente está para iniciarse en el mes de noviembre de este año. Y con ello la idea es construir una ruta o una hoja de ruta nacional. Esto como un primer preámbulo a lo que ya se está discutiendo a nivel internacional, pero también para empezar a impulsar los principios rectores, perdón, y también porque hay otros aspectos más allá de Naciones Unidas, que está también todas las directrices ahora del Pacto Verde de Unión Europea. Entonces la idea es cómo complementamos también, y es parte de lo que estamos levantando ya con la línea base también, ahora que salió el Pacto Verde y están estas directrices también de Unión Europea, es cómo empatamos también para no dejarlas por fuera. Entonces eso es parte de lo que estamos haciendo, ahí vienen los espacios especialmente con sociedad civil, como decía, con empresas y con Estado. Adicionalmente también estamos acompañando un espacio que ya se está dando en el Ministerio de Economía, quien está liderando el tema del Pacto Verde. Estamos también acompañando ese proceso y, como decía la viceministra, especialmente respecto a este instrumento internacional que está en discusión, pues tenemos que tener una coordinación, ¿verdad? Por supuesto, con Relaciones Exteriores y con otras dependencias del Estado, precisamente para fijar una postura, tanto que se va a dar en el grupo de trabajo, pero también las discusiones que se van a dar en el Foro Mundial, que va a ser también en noviembre, ¿verdad? En donde también en ese ya confirmó el director ejecutivo de la COPAE su participación en este Foro Mundial. Entonces, estamos retomando ese camino, como les decía, ya nos hemos reunido también con algunas empresas y con algunas cámaras también para empezar a sentar ciertas bases para las discusiones y generar también, y hay que decirlo, ¿verdad?, generar ciertas directrices o ciertas normas que nos puedan llevar a poder montar estos espacios multiactores de una manera muy franca, pero también muy cordial, ¿verdad? Porque también sabemos que son temas complejos, ¿verdad? Que en algunos momentos no necesariamente la actitud con la que los actores llegan a las mesas, se puede complicar, ¿verdad? Entonces estamos intentando generar las condiciones necesarias para que estos espacios se puedan desarrollar y sobre todo podamos obtener un producto final que sería esa hoja de ruta a nivel nacional. Ahora, ¿por qué no un plan de una vez? Porque nos parece que esto debería ser un tema progresivo y nos parece que la hoja de ruta
si se establece de una manera adecuada y se empieza a implementar, eso nos puede llevar en un momento próximo a la construcción de un plan nacional sobre el tema de empresas y derechos humanos. Entonces, esa es como la estrategia que se ha trazado desde la COPADE y que ya se ha dialogado con otras instituciones del Estado para empezar a trabajar este tema en específico. El plan, sí. Digamos, lo ideal y como los estados lo han venido estableciendo, ¿verdad? Es irse directamente al plan, pero las experiencias comparadas, digamos, nos ha dicho, y en países, sobre todo, digamos, como Guatemala, donde las coyunturas y las conflictividades son similares, nos ha llevado a que han fracasado los esfuerzos, digamos, cuando se implementa directamente un plan de acción. Entonces, aquí la idea es hacerlo progresivo, como decías, es parte de la estrategia. Entonces, primero construir una hoja de ruta con acciones concretas, el tema que está establecido en el Pacto Verde, y posteriormente entonces, ¿verdad? Porque hay que generar condiciones primero, ¿verdad? Otros países lo que han hecho es de una vez plantean el plan y entonces las oposiciones y las conflictividades, digamos, han sido fuertes. Entonces, aquí la idea es cómo empezamos en una hoja y va a permitir de alguna manera estar, digamos, en un nivel que lo requieren de alguna manera países como Europa para que, digamos, las empresas también puedan tener esto y efectivamente no se afecten a las comunidades y bueno, toda esta parte. Esa es como la estrategia que estamos llevando a cabo, que estamos ya implementando y que en este momento, como le decía, estamos ya en una fase en donde podríamos ya más o menos en el mes de noviembre empezar a convocar, ¿verdad?, a todos los actores para sentarnos en esta mesa. ¿Cuál es la idea? La idea es, ¿y por qué de esa manera progresiva y por qué esa estrategia? La idea es ir cambiando la mirada un poco de las empresas, de esa responsabilidad social empresarial que actualmente implementan, que sabemos, ¿verdad?, que no necesariamente va en la línea de los principios rectores, ni tampoco de las directrices actuales que está dando Unión Europea, ¿verdad? Entonces, ese es un poco el sentido, porque definitivamente las empresas pues tienen esta mirada de responsabilidad social empresarial y muchas veces hay ciertas, ¿cómo lo diríamos? No quieren, de alguna manera, rechazo, ¿verdad? Sí. Interpretaciones de rechazo y no quieren, ¿verdad?, hacer ese cambio a esa mirada distinta y ver que son cosas, digamos, una cosa no puede sustituir a la otra, ¿verdad? Entonces, digamos, esas son como los retos que se tienen, pero ya estamos trabajando en esa línea de acción. Sabemos, no, la idea es que, la idea de la construcción de la hoja de ruta es que se haga en el espacio compartido, en el espacio multiactor, ¿verdad? No lo estamos generando la línea base, porque esa línea base es la que nos permite poder discutir en estos espacios multiactores y a partir de ahí generar la hoja de ruta. ¿Por qué? Porque si el Estado la construye solo, por ejemplo, pues obviamente si no hay un consenso con sociedad civil, ¿verdad?, con las donaciones, con las comunidades y no hay un consenso también con las empresas, digamos, es un instrumento que va a fracasar porque se vería como una imposición. No es que el Estado no lo pueda hacer, pero definitivamente lo que queremos es avanzar, ¿verdad? Entonces, en esa línea es que esa hoja de ruta se pueda construir. Lo que tenemos nosotros ya es, como decía, en una etapa bastante avanzada la línea base. Lo que nos queda es sentarnos para revisarla a la luz de las líneas bases que ya existen y a partir de eso entonces ya tener un documento que nos permita llevar a la mesa con una metodología establecida, poder generar estas discusiones y entonces construir esa hoja de ruta. La idea es que los espacios multiactores nos permitan salir con un producto final que sea esa hoja de ruta, ¿verdad?, que empiece a generar acciones concretas para ese cambio y posteriormente o sentar las bases
por decirlo de esa forma, para la construcción del plan nacional, ¿verdad? Entonces, esa es la estrategia, esa es la idea y eso es lo que estamos trabajando y en la etapa que nos encontramos en este momento. Solo un poco, ahorita le doy la palabra a viceministra. Lo que quisiera es que también nos quedara claro de que esa ruta la van a construir con los diferentes actores, ¿verdad? Ahí ya usted dijo sociedad civil, empresa, Estado, y va a haber como reuniones de trabajo que van a conllevar a la discusión. Yo tengo aquí algunas inquietudes, pero creo que ya es un tema que supondré que va a ser como parte de las discusiones en la mesa de trabajo. Ese es uno. Y el otro, pero digamos, esas discusiones se van a llevar a cabo en estos espacios. Ahora, la metodología sí quisiera yo saber un poquito más. Esa metodología, porque como esa metodología es desde esa instancia del grupo de trabajo, si no estoy mal, se define, ¿verdad? Entonces, si en ellos tienen alguna, para que vaya más abierto a esta discusión, pero le voy a dar la palabra así brevemente, señora viceministra, que usted va a agregar y luego le voy a dar la palabra a Geisel. Muchas gracias, diputada. Sí, es importante y quería en este punto, después de escuchar al director, también tenemos que tomar en cuenta, y es lo complejo del proceso, uno, que no hemos participado en todo este tiempo. Cuando digo no hemos participado, no es que ustedes como sociedad civil no lo hayan hecho. Nosotros como ejecutivo no hemos hecho. Entonces, tenemos que, así como al día, ya el tren se fue y nosotros tenemos que subirnos. Y eso lo vemos en el último documento que tiene todas las propuestas de todos a los que tenemos que reaccionar. Ahora ya no solo es ir a presentar mi propuesta como cuando presentan el proyecto cero, ¿verdad? Donde uno puede ya ir diciendo en cada párrafo qué es lo que necesita. Ahorita estamos en un documento que ya está en proceso. Entonces, no solo tengo que decir lo que yo quiero como país, pero tengo que reaccionar a la propuesta de Cuba y a la propuesta de Noruega. Entonces, eso es complejo. Y ustedes lo saben porque y más para un instrumento jurídicamente vinculante, ¿verdad? Que al final lo que nosotros queremos es que venga, pero tener bien claro si por el importante rol del Congreso, que si para yo poder cumplir con algún apartado, tengo que hacer otra ley o tengo que cambiar alguna ley. Entonces, todo eso tenemos que estar bien claro, si es un ejercicio, como decía el director, en proceso. Y otro documento que tenemos que tomar muy en cuenta es el informe de la última sesión, de la 9ª sesión, que fue el año pasado, porque ahí también el presidente relator expone una serie de consideraciones que él ha escuchado en las reuniones de los grupos de amigos y en las reuniones con los demás actores, ¿verdad? Que quieren simplificar un texto y facilitar la comprensión de las disposiciones, eso queremos todos, aclarar las interrelaciones entre los distintos artículos utilizados, emplear el lenguaje utilizado en otros tratados, para que sea más fácil de aceptar para los países y para las legislaciones internas. Todo eso que viene también con lo que les comentaba de contratar unos abogados, que el mismo proceso los contrate a nivel internacional para que nos ayuden a esto. Entonces, sí es un proceso en el que vamos a necesitar colaboración, aporte, pero también no solo de la posición que tenemos que defender a capa y espada, sino la reacción, también la evaluación de otras propuestas, porque que tal necesitamos tener con todos los aportes. Y sí, el tiempo nunca es suficiente, pero creo que es importante tener en cuenta eso, no desesperarnos y tener esa plática franca, ese diálogo franco, porque lo que es importante ahorita es, por supuesto, recibir los aportes, recibir de todos los actores, irlos analizando y así poder construir más rápido nuestra hoja de ruta nacional, que tengamos clara. Y eso, miren, hay que aprovecharlo porque en años anteriores pues no era ni siquiera una idea a proponer. Entonces creo que sí es importante aprovechar eso y nosotros como le hemos reiterado también a la COPADE, señora diputada, estamos para acompañarlos en lo que se necesite, poder, por supuesto, también a todos los sectores para poder ayudar a reunirlos y hacerlo. Presentación del director, muchas gracias.
Muchas gracias, señora diputada, por darme la palabra. Voy a ser breve porque pues es importante escucharles. Bueno, yo creo que aquí estamos hablando de dos procesos, ¿no? Estamos hablando del Plan de Acción Nacional, que es un proceso que surge a partir de los principios rectores y que el Estado de Guatemala tiene como compromiso desde hace varios años establecer un Plan de Acción Nacional. ¿Verdad? Ese es uno y eso es, entiendo yo, la hoja de ruta y todo el proceso que ha planteado el representante de la COP. Digamos, cuál sería la ruta para darse más nacional, ¿no? Que contribuye, sí, todo lo que va en la línea de formular normativas para el funcionamiento de las empresas, creo que contribuye, pero que sí son procesos diferentes y pues nos da hoja de ruta respecto a lo que va a ocurrir en octubre, ¿verdad? Sí, y de hecho son reuniones diferentes. La de noviembre es principios rectores y es un foro y es una serie de sesiones que planifican muchos actores, se dan de manera paralela muchísimas sesiones, pero como usted sabe, las negociaciones tienen otra dinámica, ¿no? En un solo salón estamos discutiendo cada uno de los artículos. Entonces, en ese sentido sí sería interesante pues saber qué están pensando y cómo involucrar estas otras opiniones o las preocupaciones que tenemos desde sociedad civil a la construcción de ese tratado. Gracias. Sí, yo ya no me refería específicamente a eso porque pensé que la viceministra lo mencionó de alguna manera. Gracias. Sí, le decía, aquí el tema es, como lo decía la viceministra, es que ha habido una ausencia del Estado en estas discusiones. ¿Qué estamos haciendo ahorita? Precisamente eso, revisando, ¿verdad? Primero el avance, las discusiones y las distintas posturas que han tenido los estados, ¿verdad? Respecto a lo que se quiere incorporar en el tratado. COPADE, como ustedes saben, es una instancia coordinadora y asesora del Ejecutivo en materia de derechos humanos. Entonces, estamos precisamente en esta etapa nosotros ahorita. Hemos ya tenido algunas reuniones con algunas instancias de gobierno y entonces lo que tenemos que hacer primero es tener claridad sobre las posturas que están presentando los estados o los distintos estados, digamos, en este avance que ya se ha tenido, para a partir de eso entonces generar un proceso que nos permita también recoger, ¿verdad? Algunas posturas, hay que ver, por supuesto es un tema bien complejo, porque todos quisiéramos lo ideal, ¿verdad? Y bueno, sabemos también, hay que tener claro que el propio Estado tiene sus propias falencias respecto a lo que puede implementar o no. Entonces es un poco lo que estamos evaluando ahorita, por eso es que no hay como tal en este momento una postura respecto a lo que preguntaba la señora diputada, a cuáles de esas, digamos, expresiones que han hecho los estados estamos de acuerdo o no, porque estamos precisamente en esa evaluación, ¿verdad? Posteriormente, ¿verdad? Lo que podríamos hacer es tener alguna reunión con los actores previo a octubre, como para recoger algunos insumos de sociedad civil, y también hay que reunirse con las empresas, por supuesto, ¿verdad? Y eso puede ser un preámbulo también para el proceso nacional que queremos hacer o iniciar a partir de noviembre, ¿verdad? Entonces, pero como le decía, estamos en esa etapa de evaluación porque, como decía la viceministra, no tenemos antecedentes del Estado, digamos, respecto a las posiciones, precisamente en esta parte de la negociación del Tratado Internacional. Ahora, lo que decía la viceministra, el director en principio es el deseo de ir, eso todavía es algo que el presidente tiene que autorizar, entonces en principio sí, pero todavía el presidente tendrá que autorizar esa parte, ¿verdad? Pero eso dependerá también porque cuando tengamos esta evaluación tendremos que sentarnos también con el presidente a plantearle cuáles son las distintas posturas de los estados, hasta dónde va en este momento el borrador del tratado, ¿verdad? Para también tener una directriz de él, previo a tener un pronunciamiento oficial del Ejecutivo respecto a la posición. En principio, o sea, el Estado o el Ejecutivo está anuente totalmente a participar, está anuente a apoyar el tratado, ¿verdad? Porque es un tema que nos interesa, digamos, y bajo esa perspectiva que ha planteado el presidente de
¿verdad? La importancia que tienen los derechos humanos para, no solo para la democracia, sino que también, ¿verdad? Para otros temas de Estado. Entonces la postura en principio es apoyamos el tratado, ¿verdad? Pero necesitamos también a partir de esta evaluación sentarnos con él también para tener ciertas directrices sobre precisamente esa fase de negociación, ¿verdad? Que va a tener el Estado y finalmente si él autoriza que vaya el director ejecutivo de la COPADE o si finalmente el Estado, digamos, va a estar representado a través de la delegación en Ginebra, ¿verdad? Que esas son todavía las decisiones que pues el presidente tendrá que, o las directrices que el presidente tendrá que dar, pero en principio esos son como los planes que se tienen previo a la reunión del grupo de trabajo en octubre, y luego ya la participación también como Estado en el foro en noviembre, ¿verdad? Y paralelamente seguimos avanzando a nivel interno en el proceso, ¿verdad? Que queremos establecer para la construcción de esa hoja de ruta a nivel nacional. Y la idea es que nos vayamos anticipando también, ¿verdad? A lo que va a pasar en octubre, ¿verdad? Y en noviembre, o independientemente de los resultados del tratado, ¿verdad? O del foro en noviembre, nosotros podamos tener una estrategia sobre el tema a nivel nacional y que podamos avanzar. Esa es, digamos, la idea. No, porque esos. Sí. Sí, lo que falta, como le decía señora diputada, es definir que el presidente dé directrices para definir quién va a tener esa participación o quién va a liderar esa participación. Si la va a hacer a través del director de la Comisión Presidencial o si la va a hacer a través de Cancillería, ¿verdad? O del Ministerio de los Exteriores a través de la delegación que está en Ginebra. Pero, pues evidentemente, para que él tome esa decisión también requiere el insumo que nosotros estamos trabajando en este momento en cuanto a la revisión, digamos, de las distintas posturas de los estados y en cuanto al borrador que ya existe del tratado, ¿verdad? Como le decía, la decisión de estar, esa sí ya está, no importa si es el director o si es Cancillería, de apoyar el tratado, por supuesto. Habrá que ver también, como decía la viceministra, si hay algunos temas puntuales del borrador o de las propuestas de los estados que tengamos que discutir o que tengamos, quizá no una oposición, pero que tengamos observaciones respecto a eso, ¿verdad? Entonces, esa es en la etapa en que estamos. Según me comentó el director, es parte de lo que él tiene pendiente de hablar con el presidente en las próximas semanas, precisamente para ir definiendo esa parte. Bueno, con lo que nos explica, creo que bueno, está clara la intención, ¿verdad? Y la buena voluntad del gobierno a través tanto de la Cancillería como de la COPADE. Pero sí tengo la preocupación que los tiempos pues están avanzando. Octubre estamos a 3 meses y indistintamente si es el director de la COPADE quien va a dirigir la delegación oficial, el caso es que es el Estado de Guatemala y eso es lo que sí quiero manifestarles mi preocupación y la necesidad entonces de actuar cuanto antes, porque como bien dijo usted, señora viceministra, estamos atrasados y tenemos que ponernos al día. Y no solo ponernos al día, sino que irnos un poco a la delantera, porque ahí sí colgarnos, ya como sea, ahí estar en el tren. Pero me refiero porque sí, es bastante interesante realmente la discusión esta, porque se genera obviamente un debate internacional y el equipo quien vaya, si es el director encabezado o en todo caso sea la Cancillería, no lo sé, sí tiene que estar a la altura, digamos, de esas discusiones que se están estableciendo, porque perfectamente, por un lado, es los temas que nos vamos a poner, digámoslo así, de acuerdo en esa hoja de ruta nacional, pero pues allá salen muchos otros temas y cuáles van a ser las respuestas que nosotros vamos a
a tener. Entonces, creo que sí quiero dejarles esa preocupación para que avancemos y agilicemos, digamos, eso, y tal vez ahí sí me gustaría, director Dávila, que nos pudiera usted, como la proyección que tienen de esa ruta, que me haga llegar a la bancada, esa hoja de ruta nacional, porque tienen que considerar los tiempos, ¿no? Los tiempos, quiénes son los actores que ustedes ya tienen identificando. Escucho que ya hay un plan que ustedes están estableciendo en esa ruta, pero sí me gustaría tenerla ya así como que en blanco y negro, ¿verdad? Cómo ustedes tienen proyectado esto, insisto, por los tiempos que tenemos. Y lo otro, porque no es el caso que hoy nos ha convocado, pero usted lo mencionó, es lo del plan Pacto Verde, que pues también ahí, que es de la Unión Europea, decía usted. Entonces sí, quizás ahí también me manda también un informe así muy ejecutivo en cuanto a ese Pacto Verde y cuál es el alcance y la intervención que como Estado de Guatemala ustedes están visualizando. Como digo, no es un tema, pero tiene relacionado a esto que estamos hablando y a mí me interesa que me pudieran hacer llegar esa información. Y bueno, lo dejo acá y pues paso a las intervenciones. Pues quise empezar con esto que tenemos, porque yo creo que eso es lo que más nos interesa, qué está haciendo y qué va a hacer el Estado y el gobierno a través de los funcionarios. Creo que hay temas interesantes y algunas preocupaciones, pero algunos aspectos que valdrá la pena también que consideren acá los funcionarios hoy invitados a esta reunión. Entonces le voy a dar el espacio a Hazel de ID National para que nos pueda compartir algunas de las inquietudes que también como organización y sobre todo porque también ha sido una instancia que ha estado muy de cerca, creo que desde los orígenes de la discusión. Entonces creo que también es importante escuchar quizás algunos otros aspectos dentro de ese proceso que ya ustedes llevan. Así que le damos la palabra entonces a Hazel. Bueno, había impreso para ustedes una breve descripción de la historia del tratado, pero la verdad es que lo conocen bastante bien y me da muchísimo gusto que así sea. La reunión con las autoridades del año pasado fue bastante diferente a esto, respecto al conocimiento que tienen del proceso. Pero bueno, de todas maneras les comparto la hojita, ahí puedes compartir para allá. Y pues también comentarles que tenemos ya, como dijo la señora diputada, varios años participando en el proceso. Hemos hecho algunas investigaciones que realmente justifican la urgencia, ¿no?, de tener un tratado vinculante de empresas y derechos humanos internacional. Y bueno, no me voy a detener en toda esta parte de cómo surge, porque pues ya ustedes lo han mencionado, pero sí quiero mencionar algunas cosas que para sociedad civil es relevante en este borrador, en este cuarto borrador que se ha presentado en las negociaciones del año pasado, ¿no?, en las 9ª negociaciones. Para empezar, los cambios en el documento, en el draft, en términos de aumento o disminución de artículos no ha sucedido, digamos, ha sido más en el contenido de cada uno de esos artículos. Entonces el documento sigue siendo el mismo en términos de la cantidad de artículos y cómo está estructurado, ¿no? Que al principio habla un poco de el alcance, va hablando también de toda la parte de acceso a la justicia, de reparación, digamos que tiene como la misma estructura. Pero bueno, yo sí me quisiera centrar en los cambios que surgieron en el borrador que se presentó el año pasado y las preocupaciones que nos han generado, y centrarme en el artículo 6, 7, 8 y 9, ¿no? Inicialmente. Bueno, lo primero que hay que decir es que hay un retroceso en cuanto a las negociaciones, porque el año pasado se empezó a discutir nuevamente el alcance del tratado.
se había discutido que tenía que ser un tratado que se centrara en las empresas transnacionales, pero hay toda una serie de posiciones respecto a, en los países respecto a si son solo las transnacionales, si son todas las empresas, se incluyen empresas estatales, se incluyen empresas nacionales, ¿no? Y desde las organizaciones que tenemos presencia acá, lo que hemos planteado es que para nosotros sí tiene que ser un tratado internacional jurídicamente vinculante dirigido fundamentalmente a empresas transnacionales, porque son justamente las empresas transnacionales las que tienen más poder y terminan decidiendo en países pequeños como Guatemala qué hacer y qué no hacer, o cómo se determinan esas redes de corrupción. Lo hemos visto acá en Guatemala con varios ejemplos, lo de la alfombra mágica y bueno, de la minería y una serie de casos donde las empresas están cooptando al Estado justamente para operar en la impunidad. Entonces, en ese sentido, una de las posiciones que como sociedad civil tenemos es que sea un tratado ubicado para las empresas transnacionales. Sí, que ese sea el alcance. Respecto al artículo 6, que habla sobre la prevención, consideramos que los cambios que se hicieron para este cuarto borrador tienen un impacto negativo, dado que se habla explícitamente en ese artículo sobre debida diligencia, y ese artículo y la debida diligencia que plantea ahí contiene menos requisitos incluso que lo que se plantean los principios rectores, que está incluso un poco más definido, un poco más claro cuál es la ruta de la debida diligencia, plantean los principios rectores que lo que se plantea en el tratado, en el documento del tratado. Esa es una de las, preocupaciones que tenemos, que incluso se utilice la debida diligencia como un justificante de que no están violando derechos cuando en realidad sí se están haciendo con procesos de debida diligencia tan poco estructurados, ¿no? Por otro lado, en ese mismo artículo se suprime todo lo que tiene que ver con el derecho ambiental. Entonces, también esa es una ausencia importante para nosotros como sociedad civil, que no se haya dado esa priorización. Bueno, no voy a hacer una explicación tan amplia de todo porque entiendo que los tiempos no dan, pero queremos hacer llegar esos comentarios y tomar la palabra de el representante ocupado de tratar de hacer una reunión previa a las negociaciones, ¿no? Bueno, en el artículo 7 sobre acceso a reparación, aquí hay dos puntos fundamentales. El uno, que se revierte la carga de la prueba, es decir, que la víctima es la que tiene que demostrar que ese hecho, esa violación ocurrió, cuando sabemos que es una de las cosas más difíciles o una de las barreras más grandes que se tiene, el demostrar cómo una empresa tan grande está afectando a las diferentes comunidades. Entonces es una cosa que no debería de considerarse y debería contemplarse que la carga de la prueba no sea recaiga sobre la víctima. En ese mismo artículo se habla también sobre quitar reservas financieras. Es decir, las empresas ya no van a dejar una reserva financiera al país en el caso de que haya un daño para reparar a las víctimas. Esto es complicado porque lo que ha pasado en diferentes países es que las empresas, cuando tienen unas demandas grandes, como Chevron y otros casos que seguramente conocerán, lo que hacen es trasladar sus activos a otro lugar. Entonces, simplemente la justicia no les alcanza. Y por eso justamente es que se está desarrollando este tratado. En el artículo 8 sobre la responsabilidad legal, el tratado nunca ha estado de manera explícita, pero es una cosa que debería considerarse, que es la responsabilidad solidaria en la cadena de suministro. No es directamente que es responsable únicamente quien comete el daño, sino también toda esa cadena de suministro que llega desde el productor hasta el que comercializa esos productos. Entonces no hay un enfoque de la cadena de la responsabilidad solidaria al respecto. En el artículo el 9 sobre jurisdicción, aquí hay varios elementos de preocupación.
Un elemento de preocupación es que se reduce o se limita la definición de jurisdicción a que el actor esté presente en el país o que el daño se haya hecho en ese país donde se va a juzgar. No es como en otras definiciones donde aunque la empresa no tenga una sede oficial ahí, se puede vincular al proceso de justicia, no. Sino más bien es solo lo que está ahí. Si no está ahí, digamos que es como ausente. Y en este artículo hay alusión, todo desde hace 8 años se viene discutiendo limitar el uso del foro no convenience, que es justamente decir, yo no puedo hacerme responsable de este caso, que lo tome otro, ¿no? Para no desligarse de responsabilidad. Entonces acá en el nuevo borrador lo que se plantea es que no se limita o no se restringe el foro no convenience. Y por otro lado, tampoco hay una omisión presente del forum non necessitatis, que también ha sido toda una discusión durante todos estos años, porque realmente si el hecho se cometió en un país que las personas no pueden acceder a la justicia, un tercer país, como sí ya está en los principios rectores, puede tomar ese caso. Eso también es una ausencia que tiene. Entonces son de algunas de las preocupaciones que vemos, y también el hecho de que ahora este tratado lo que hace es centrarse un poco más en el derecho interno. Ni siquiera habla del derecho internacional o hace alusiones muy poco sobre el derecho internacional, sino que los casos se van a llevar y que a partir de cómo ha normado el país, así van a proceder los casos, cuando es un instrumento que queremos que sea jurídicamente vinculante, ¿verdad? Entonces, solo como para mencionar algunas de las preocupaciones, pero que por supuesto podemos mandar por escrito, porque ya hemos visto que reciben también, para que se tenga una posición también desde la sociedad civil a estas preocupaciones que se tienen del tratado. También me gustaría mencionar que yo creo que no necesariamente deberían estar solos como Guatemala, subiéndose a esto, sino buscar alianzas. En el caso, por ejemplo, de África, el año pasado se constituyó el bloque africano, que integra los 53 países, y los 53 países llevaban una posición al tratado. Y eso me parece muy fuerte y muy importante. En el caso nuestro, como organizaciones acá, podríamos ir buscando cómo comunicarles a ustedes con, por ejemplo, Colombia, con Brasil, con Honduras, que son delegaciones que pues tienen una participación bastante activa en el tratado, y quién quita que tal vez hasta se puede llevar un consenso de este grupo de países, ¿no? Hay otros, por supuesto que hay otros, pero digamos que si a ustedes les parece, podríamos ir explorando y conectarles, o ustedes mismos también lo podrían realizar ya las relaciones que tienen, ¿no? Entonces creo que no debería ser como la posición solo de Guate, sino nutrirse de estos otros espacios que se podrían intercambiar y llevar una propuesta como bloque. Y para finalizar, también me gustaría, ya la diputada lo ha mencionado, el año pasado comunidades y organizaciones han solicitado la participación de la diputada en las negociaciones. Por ello, pues es que le hemos invitado el año pasado a que participe. Este año no es diferente, las organizaciones y comunidades también piden la participación de la diputada, y dado que van a hablar pero de manera oficial. El año pasado era bastante difícil que fuera oficial, pero pues este año nos interesaría que la diputada participara como parte de la delegación oficial. Como ella ha mencionado, ella es parte de parlamentarios a nivel mundial en favor del tratado. Y, por ejemplo, el año pasado llegaron parlamentarios de Colombia, de Reino Unido, de Paraguay, de Uruguay y de otros estados donde su delegación oficial llevaba a parlamentarios, ¿no? Y que me parece un aporte muy, muy importante. Y pues también la diputada pues conoce el proceso de negociación, que por haber participado el año pasado conoce el contenido del documento. Entonces, pues hacer esa solicitud expresa acá para cuando hablen con el presidente,
mencionarle esto. También podemos hacer llegar una carta para que su representación sea oficial, ¿verdad?, en el proceso, si eso fuera posible. Bueno, ahí lo quiero dejar, pero sí vamos a hacerle llegar más información. Muchas gracias, Geisel Sánchez. Diría que con estos aportes ya de contenido, pues en este caso Geisel, que ha estado ya por años, valdría la pena que por escrito también las pudiera hacer llegar a la COPAE, quien es la que está ahorita coordinando, para que también quede como constancia de esos aportes, y también les va a servir a ustedes porque eso es lo que también van a entrar a una revisión ya más de contenido, ¿verdad?, de los articulados, y que mejor ya ir viendo algunos puntos de vista que nos ha compartido, en este caso Geisel Sánchez, y no sé si con copia tal vez a la Cancillería, a manera de que también ustedes lo tengan, puesto que van a estar al frente, para que así entonces sea la vía oficial, además de lo que ya hoy ustedes nos han compartido. Voy a dejarle la palabra a Juana Toledo, de CPO, quien también tiene ahí algunos puntos de vista que nos va a compartir sobre este tema. Gracias, diputada. Bueno, como nosotros hemos estado más, pues, en donde operó la mina Marlin, en San Marcos principalmente, que ya se retiró, en donde pues se llevó una ganancia de 33 mil millones de quetzales, y dejando algunas regalías aquí en Guatemala, principalmente pues en la comunidad donde estuvo trabajando. Y pues lo que ha dejado pues es la división del contexto social, consecuencias ecológicas, sociales y devastadoras debido también a la contaminación de las aguas y los ríos. Hace como 2 años se hizo un estudio en donde principalmente en el municipio donde estuvo, pues se han secado la mayoría de nacimientos de agua. Hay, por ejemplo, mucha gente donde pasa el río, pues se ha contaminado, el ganado también se ha muerto por beber ese río contaminado, y enfermedades, y el rompimiento pues del tejido social en San Marcos principalmente, y también en el área norte donde yo soy originaria, cuando entraron las hidroeléctricas, también en Varías, en Santa Eulalia y San Mateo. Entonces caemos en que hay una impunidad corporativa, pues una impunidad de estas empresas en los territorios, y es necesario pues que haya un instrumento jurídicamente vinculante que frene a estas empresas. Y por eso estamos pues haciendo este llamado o creando estos espacios. Pues el año pasado también tuvimos un acercamiento con el grupo de trabajo del gobierno actual, pues igual presentando, y porque hemos estado en los últimos años, hemos estado en la negociación del tratado, y sí vemos la ausencia del representante de Guatemala. Solo llega a unas cuantas horas, se va durante la semana de la negociación. Queremos acercarnos, pero cuando nos damos cuenta ya no está. Entonces, y prácticamente pues no tiene voz, cuando Guatemala, su mayoría de población es población indígena, y también ha ratificado algunas leyes internacionales, por ejemplo la Declaración de los Pueblos Indígenas de la ONU y pues el Convenio 169 de la OIT. Y también de lo que hemos visto últimamente es que también las empresas llevan sus representantes, pues, y son fuertes. Y está en amenaza un artículo, si no estoy mal, si no está en el artículo 11, pero la compañera me va a apoyar en eso, está en peligro la libre determinación de los pueblos y el consentimiento libre, previo, informado también. O sea, quieren quitar eso. Si no está el representante del país, pues ¿quién va a ver eso? Pues
Entonces, es necesario hacer una coalición, una coordinación con la sociedad civil y también con los representantes del Estado para frenar esto, porque crean o no, las empresas están fuertes, o sea, manipulan y entran. Entonces, es necesario reaccionar, es necesario parar esto. Entonces, por eso estamos acá. Y muchas gracias por escucharnos. Muy bien, pues a ustedes, las organizaciones de sociedad civil, también las gracias porque han hecho todo ese acompañamiento y han hecho también esa resistencia ante, pues lamentablemente, la voracidad de muchas de las empresas transnacionales y, como bien lo decía Juana, quedan en la impunidad y justo eso es lo que quiere abordar. Y es ahí el punto también toral del cual genera rechazo de algunos sectores empresariales, ¿verdad? Que sí, pues la postura de ellos es muy fuerte. Ellos sí tienen una presencia y muy contundente en las asambleas, y los estados no hay ni siquiera la vocería y mucho menos la postura. O sea, sí nos llevan una ventaja a ellos, lamentablemente, en términos de representación y en términos de posturas contundentes que ellos llevan. Esa es como la razón por la cual quisimos hacer esta reunión con la participación de ustedes, y yo creo que a partir de lo que hoy estamos hablando acá, pues nos quedamos con esa posibilidad de seguir manteniendo esa coordinación. Ya ustedes, señoras funcionarias, señor funcionario, pues escucharon el interés, y no solamente el interés de las organizaciones de la sociedad civil, sino el aporte que también ellos tienen, que coadyuvaría mucho pues a este proceso. Yo creo que lo decía a la viceministra antes de entrar a esta reunión, que tenemos que estar sentados todos los actores, porque finalmente todos los actores jugamos un rol en este tema y en este tratado vinculante. Entonces, creo que hoy estamos tratando de superar una etapa difícil para nuestro país, que nos pueda generar mejores condiciones de diálogo, de entendimiento, que también nos permita avanzar en los derechos humanos, que es lo que busca finalmente este tratado. Director, entonces usted nos haría llegar ese informe donde ya nos proyecta el cronograma y la participación de esa hoja de ruta nacional en la próxima semana para los tiempos que tenemos. El informe también del Pacto Verde para conocer cuál es el proceso que ustedes llevan respecto a ese tema, que también es un tema de carácter internacional. Y pues quedamos entonces con esos informes, y pues la sociedad civil les hará llegar a ustedes ese informe. Hoy pues creo que públicamente se ha dado a conocer que sí está visualizada no solamente la voluntad expresa de sí participar en la discusión de este tratado, sino que también se visualiza la participación de sociedad civil y por supuesto también del sector empresarial, porque es un tema que nos compete a todos. Y a las organizaciones, pues también agradecerles esa coordinación, ese apoyo y toda la coordinación que conlleve alrededor de este tema. Con la hoja de ruta que nos plantee o que nos envíe la COPAE, pues veremos alguna otra reunión de ser necesario, y también pues cuenten con el apoyo de la bancada del Movimiento Político WINAC, que representamos, para ir coadyuvando estos esfuerzos. Con esto pues finalizamos nuestra reunión, agradecerles la participación de ustedes y sobre todo el compromiso en avanzar en este tema importante que en verdad busca beneficiar al pueblo de Guatemala. Muchas gracias, que tengan buen día.